esa casa, la abuelita tenía su cuarto, la mamá tenía su cuarto, pero ¿saben qué me impactó? Que la estufa de gasolina también tenía su cuarto. Y entonces dije, hay gente que vive diferente. Yo vivía en una habitación donde compartíamos con la estufa de gasolina y no me podía mover ni jugar sino en medio de las dos camitas porque la estufa era el peligro. Y mi mamá me decía, no te acerques a la estufa, no te acerques a la estufa. Ahí entendí por qué no me gustó mucho en la vida cocinar. Pero eso me llevó a decir, hay gente que vive diferente. No debemos resignarnos. Y ahí me volví una mujer inconforme. Y dije, un día mi abuela tendrá su cuarto, mi mamá tendrá su cuarto y la estufa de gasolina también va a tener su cuarto. Y vamos a vivir no en las montañas, sino vamos a vivir en el norte de Bogotá. Y un día voy a tener un carro. Y un día voy a vivir como viven muchas personas, en prosperidad y abundancia. Y así fue. Entendí que el ser inconforme es bueno, que no podemos tener conversaciones y paradigmas de pobreza, pensando en que si nacimos pobres, endeudados, esa es la vida que nos tocó. Y hoy mi invitación es a que seas un rebelde y digas, de verdad estoy inconforme con mi situación y quiero más. Y esa fue la consigna que a mí en la vida me ha llevado a buscar algo diferente y a salir de ese estado de pobreza en el cual nací. Viene mi primera enseñanza en la vida y es mi enseñanza de liderazgo. Y es que si tú eres inconforme, tienes que hacer algo para cambiar. Y mi mamá, una mujer sin estudio, que lavaba ropa, creo que me dio la lección más grande que la vida a mí me ha dado. Yo veía a mi mamá con esos cerros inmensos de ropa cuando tenía que lavar. Y ella allí en un lavadero a mano. Y ella era la hora de desayunar y cogía y dejaba la ropa y desayunaba de pie. Y seguía lavando. Y era la hora de almorzar y ella hacía lo mismo. Almorzaba de pie. Y cuando yo le pregunto, ya cuando entendía, mamá, pero tú ¿por qué? ¿Por qué no descansas? ¿Por qué no paras cuando te vas a alimentar? Y me dice, hija, porque si tú paras, te coge la pereza. ¿Qué enseñanza tan grande? Yo me dejé con esa frase, si tú paras, te coge la pereza. Y ahí es donde entendí que si tú quieres en la vida de verdad hacer algo grande y diferente, no puedes parar. Y las redes de mercadeo definitivamente que son una gran oportunidad. Ustedes van a ver que mucha gente logra resultados, logra el rango, gana plata, pero después ¿qué hace? Para y lo coge la pereza. Y hoy te invito a pensar que si no tienes los resultados que quieres, es porque has parado y la pereza te atrapó. Y entonces ya te cuesta dificultar en lo que llamamos la zona del confort, en la que muchos entramos. Y entonces yo con esas dos consignas, ser inconforme y si no parar porque me coge la pereza, empiezo una vida diferente y empiezo efectivamente a capacitarme. Fui a la universidad a pesar de vivir en un barrio tan pobre, donde las carreras normales eran ser empleada de servicio y los jóvenes celador. Eso era lo más que se veía, ese era el rango más alto que se veía en medio de mi entorno. Pero yo iba a la universidad y estudiaba, porque mi mamá siempre me dijo, hija, tú estás preparada y tú vas a hacer cosas diferentes. Y yo me creí eso. Y yo dije, así va a ser, porque mi familia y mi descendencia tendrá que ser diferente. Yo fui la primera persona en toda mi familia que hizo una carrera universitaria. Fui la primera persona en mi familia que pudo comprar una casa, tener un carro y viajar. Pero por humildad, no por arrogancia. Te lo digo porque vale la pena soñar, vale la pena entender que no vinimos a este mundo a
a ser pobres y a vivir en sufrimiento y en carencia. Vinimos a este mundo a ser prósperos, a ser abundantes, a ser felices, a ayudar a otros. Ese es el verdadero propósito de un hijo de Dios. Porque soy una persona altamente espiritual y creo que Él nos trajo a este mundo a prepararnos para eso. Y entonces empiezo mi vida, voy a la universidad, empiezo a conseguir trabajos corporativos y se me ocurre la magnífica idea que se nos ocurre a muchos. Ay, ya no quiero ser empleada, quiero independizarme, ¿sí? Y eso es quiero tener mi propia empresa y ser mi propio jefe. Y entonces, a una edad muy temprana, a los 24 años, digo, ahora voy a montar mi compañía. Y monto un negocio de tecnología, ¿sí? En un centro comercial muy grande de Bogotá, que se llama Milagro. Y monto mi empresa y empiezo a tener empleados y a pensar que esa es la panacea. Pero ¿conocen ustedes personas que tienen su propia empresa, trabajan de domingo a domingo, abren el almacén a las 8 de la mañana, lo cierran a las 8 de la noche y en la casa ni los conocen? Bueno, ahí entré yo, 18 años de mi vida, ¿sí? Y siendo que autoempleada. Y al final entiendes que en la vida de los negocios lo más inteligente es hacer equipo. Porque cuando eres autoempleado, cuando tienes tu propia compañía, ganas de tu propio esfuerzo. Y ahí viene mi primera experiencia, mi primera quiebra económica. ¿Se han conocido personas que montan su negocio y no tienen ni siquiera para pagarse ellos mismos el sueldo? ¿Sí o no? Entonces pasamos por ahí, primera quiebra económica, porque habíamos de pronto generado dinero, pero no habíamos sabido administrarlo. No habíamos entendido que la libre empresa no se trata de ser esclavo de tu negocio. Y entonces yo fui de esas mujeres que tengo 2 hijas, ¿sí? Que vio crecer a sus hijas dormidas. ¿Por qué? Porque estaba en los negocios, porque yo tenía una consigna, que mi descendencia fuera diferente y tuviera una vida diferente a la que yo tuve. Y es una consigna que me ha motivado y me ha llevado y me ha impulsado a ser una mujer que no para. ¿Por qué? Porque nos coge la pereza. Y ahí viene la primera quiebra económica. Entonces, yo les confieso que yo pensaba mal de las redes de mercadeo. O sea, yo decía, no, eso de una red de mercadeo, eso es para el que no consigue puesto en ningún lado. Y está tan desesperado que le toca pararse en el Transmilenio, repartir volantes para vender productos. ¿Y por qué lo decía? Pero no me importa, Transmilenio es del Metropolitano, ahí están haciendo unas traducciones pequeñas. Y no comprende, pero la montaña que se refiere son los cerros de aquí de Lima, los pueblos jóvenes. Y entonces yo pensaba muy mal de esta industria, porque yo tenía mi compañía, era la gerente comercial de mi empresa, tenía empleados, tenía bodega, tenía almacén, pero no tenía plata, solo tenía problemas. Sin embargo, pensaba pésimo de esta industria. Y una vez me invitan a una reunión una persona con dinero que recorría todo el mundo, que yo decía, este hombre es la sabiduría en pasta, un hombre próspero, abundante, un ejecutivo, y me invita a una reunión. Y yo era de esas personas que llegaba tarde a todo lado. ¿Conocen gente así? Aquí también pasa. Ah, bueno. ¿Y qué pasa? Que el que llega de último, normalmente, ¿cuáles son las sillas vacías? Las primeras. Y entonces yo llegué, donde me siento y me tocó sentarme de primera. Y empiezan la charla y cuando empiezan a hablar de que son un multinivel, yo casi me escurro. Yo no. Pero como estaba de primeras, daba pena salirse. Me tocó aguantarme toda la charla. Pero cuando la persona que está hablando dice,
con un negocio de estos se pagan las deudas. Ahí sí yo, de verdad, eso será posible. Ahí sí la mente se abrió, se pagan las deudas. Entonces dije, esto suena como interesante, eso será posible que con un negocio de estos. Y debía millones, ¿sí? Yo necesitaba como reencarnar unas 3 veces para poder pagar todo. Y yo dije, pues eso suena. Y yo soy una mujer estomacal. Yo soy de las mujeres que no pide permiso, sino perdón. Entonces yo no consulto con nadie, yo voy sacando la tarjeta de crédito y me meto a eso. Sin entender, sin saber. Solo dijeron que se podían pagar las deudas. Y entonces, hágale. Y empieza mi primera historia en la industria del network marketing. ¿Sí? Y como dices tú, cuando uno no sabe, lo único que hace es meter la pata y hacer lo que no funciona. 2 años entendiendo sí que la industria funciona, pero haciendo las cosas a mi manera. ¿Sí? Y sin dejarme capacitar, ni adiestrar, ni dejar, ¿por qué? Porque creía que en mis propias fuerzas y en mi conocimiento la iba a lograr. 2 años donde lo único es la tarjeta de crédito a reventar todos los meses de comprar y comprar y comprar productos, la casa llena de productos y todo el mundo diciendo, venga, pero haga algo que funcione, porque esa vaina es multimillonaria. No que vamos a pagar las deudas y estamos más jodidos. Ay, sí, pero es que hay gente que gana y hay gente que tiene casas, carros, viaja, beca. Y yo, no, porque es que hasta que alguien me dijo, Edith, ¿sabes qué? Tú eres una persona así, eres una persona entusiasta, positiva, pero tienes un problema grande, tu ego. No te dejas adiestrar, no te dejas enseñar. Quieres hacer las cosas a tu manera. Cuando ya existe un método, ya existen personas que recorrieron el camino y te van a decir cómo es. No trabajas en tu desarrollo personal, porque decían que había que leer libros, y yo nunca leí en la universidad, siempre me leía el resumen y el resto me lo inventaba. Entonces, eso es que hay que leer, y que hay que capacitarse, y que hay que entender, y decía, no, eso no es para mí. Pero también entendí que la industria funcionaba, que el único que está a prueba es quién eres tú, quién soy yo. Somos los únicos de esa ecuación que cambiamos, somos la variable. Y dije, pues debe ser que sí, tal vez sí necesito como que, a ver, ¿qué hay que hacer? Ir a las reuniones, capacitarse, entender el producto, dejarte guiar, hacer cosas que sean duplicables. Y cuando dices cosas duplicables, son cosas que puede hacer cualquiera. Yo me inventaba cosas como ir hasta pueblos para salir en televisión. ¿Quién puede hacer eso? Son una loca como yo. Entonces decían, es que a ti se te ocurren unas cosas que no son duplicables. Y este es un negocio sencillo. Lo puede hacer cualquiera, pero no es fácil. Porque fácil es algo que no tiene valor. No es un negocio fácil y no es para todo el mundo. Es para seres humanos extraordinarios. Y ustedes y yo somos seres humanos extraordinarios. Entonces, ¿qué pasa? 4 años en esa primera compañía, ahí como con medio resultados, pero ¿saben qué? Con mucho aprendizaje. Porque aprendí a ser humilde, aprendí a seguir una metodología, aprendí a escuchar a las personas que tienen el resultado, aprendí que tenía que hacer el negocio hoy sí y mañana también, aprendí que el ritmo en este negocio es muy importante, aprendí que llegar a un rango